Vamos a leer la última parte de este libro. En la última parte vamos a encontrar el principio del género, qué nos dice este principio y cómo aplicarlo en nuestra vida. Y también hay una parte donde nos va a hablar de los axiomas herméticos. Así que acompáñame. Capítulo 13. Género. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. El Kybalión. El séptimo gran principio hermético, el principio de género, encierra la verdad de que el género se manifiesta en todas las cosas, de que los principios masculino y femenino están siempre presentes en plena actividad en todos los fenómenos y en cada uno de los planos de la vida. En este punto, es bueno llamar la atención sobre el hecho de que el género y el sexo, en la acepción ordinariamente aceptada del término, no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que esa palabra tiene un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a las distinciones físicas entre los seres machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, el de la vida orgánica. Es necesario que esta distinción se imprima en la mente, porque ciertos escritores que han adquirido algunas nociones de filosofía hermética han tratado de identificar este séptimo principio con estúpidas y a veces receptibles teorías y enseñanzas concernientes al sexo. El oficio del género es solamente el de crear, producir, generar, etc. Y sus manifestaciones son visibles en todos los planos fenomenales. Es un tanto difícil aportar pruebas de esto siguiendo las líneas científicas, porque la ciencia no ha reconocido todavía a este principio como de aplicación universal. Pero así y todo van produciéndose algunas pruebas provenientes de fuentes científicas. En primer lugar, encontramos una manifestación distinta del principio de género entre los corpúsculos, iones o electrones, que constituyen las bases de la materia como la ciencia lo reconoce actualmente, y que, al constituir determinadas combinaciones, forman el átomo, que anteriormente se consideraba como el punto final e indivisible. La última palabra de la ciencia es que el átomo está compuesto por una multitud de corpúsculos, electrones o iones, diversos nombres de la misma cosa, que giran unos en torno de otros y vibran con un elevado grado de intensidad. Pero se postula además que la formación del átomo se debe realmente a que los corpúsculos negativos se pongan a girar en torno de uno positivo. Los corpúsculos positivos parecen ejercer cierta influencia sobre los negativos, impulsando a estos a constituir ciertas combinaciones que dan como resultado la creación o generación de un átomo. Y esto está perfectamente de acuerdo con las más antiguas enseñanzas herméticas, que han identificado siempre al principio masculino del género como lo positivo y al femenino como negativo, como en la electricidad, por ejemplo. Puédase agregar ahora que en la mente pública se ha formulado una impresión completamente errónea sobre las cualidades del llamado polo negativo de la materia, electrizada o magnetizada. Los términos positivo y negativo han sido pésimamente aplicados a este fenómeno. La palabra positivo significa algo real y fuerte en comparación con la irrealidad o debilidad del negativo. Pero nada está más lejos de los hechos reales de los fenómenos eléctricos. El polo negativo de la batería es realmente el polo en y por el cual se manifiesta la generación o producción de formas y energías nuevas. Nada hay de negativo en él. Los hombres de ciencia de mayor autoridad están actualmente empleando la palabra cátodo en vez de negativo, derivado cátodo de una raíz griega que significa desciende, el recorrido o cambio de la generación, etc. Del cátodo emergen el torbellino de electrones o corpúsculos
Del mismo polo surgen esos maravillosos rayos que han revolucionado las concepciones científicas durante la pasada década. De El polo catódico es la madre de todos los extraños fenómenos que han convertido en inútiles a los antiguos libros de textos y que han hecho que teorías mucho tiempo aceptadas hayan sido relegadas al montón de los desechos de las especulaciones científicas. El cátodo o polo negativo es el principio madre de los fenómenos eléctricos y de las más sutiles formas de materia que la ciencia conoce actualmente. De manera, pues, que existen poderosas razones que impulsan o rechazan el fenómeno negativo, insistiendo en sustituirlo por la palabra femenino en vez del término antiguo. Los hechos nos conducen a esto, sin tener en cuenta para nada la doctrina hermética, y, por consiguiente, emplearemos la palabra femenino en vez de negativo al hablar de dicho polo de actividad. Las últimas enseñanzas científicas dicen que los corpúsculos o electrones creadores son femeninos. La ciencia dice que están compuestos por electricidad negativa y nosotros que están compuestos por energía femenina. Un corpúsculo femenino se destaca, o mejor dicho, deja un corpúsculo masculino y comienza una nueva carrera. Activamente busca una unión con un corpúsculo masculino, animando por los impulsos material o crear nuevas formas de materia o energía. Cierto autor va aún más lejos y dice que enseguida busca por su propia voluntad una unión. Este desprendimiento y unificamiento forma la base de la mayor parte de las actividades en el mundo químico. Cuando un corpúsculo femenino se une a otro masculino, empieza determinado proceso. Las partículas femeninas vibran más intensamente bajo la influencia de la energía masculina y giran rápidamente en torno de esta última. El resultado es el nacimiento de un nuevo átomo. Este nuevo átomo está compuesto realmente por una unión de electrones masculinos y femeninos. Pero cuando la unión se efectúa, el átomo es una cosa separada, que posee ciertas propiedades, pero que ya no se manifiesta más la propiedad de electricidad en libertad. El proceso del desprendimiento-separación de los electrones femeninos se le llama ionización. Estos electrones o corpúsculos son los obreros más activos en el campo de la naturaleza. De sus uniones o combinaciones surgen las diversas manifestaciones de la luz, del calor, de la electricidad, del magnetismo, de la atracción, de la repulsión, de las afinidades químicas y sus contrarios, así como otros fenómenos de índole similar. Y todo surge de la operación del principio de género en el plano de la energía. El papel del principio masculino parece ser el de dirigir a cierta energía inherente hacia el principio femenino, poniendo así en actividad el proceso creador, pero el principio femenino es el único que ejecuta siempre el trabajo activo creador en todos los planos absolutamente. Pero, sin embargo, cada principio es incapaz de energía operadora sin la ayuda del otro. En alguna de las formas de la vida, los dos principios se combinan en un solo organismo. Por esta razón, todo el mundo orgánico manifiesta ambos géneros. Siempre está en el principio masculino presente en la forma femenina. Las enseñanzas herméticas comprenden en gran parte la operación de los principios del género en la producción y manifestación de las diversas formas de energía, etc. Pero no es necesario entrar en detalles sobre el principio de este punto, pues no es posible endosarlas momentáneamente con pruebas científicas que aún no existen, debido a que la ciencia no ha progresado todavía suficientemente. Pero el ejemplo expuesto sobre los fenómenos de los electrones o corpúsculos demuestra que la ciencia está en el verdadero camino y también da una idea general sobre los principios subyacentes. Algunos investigadores científicos han anunciado su creencia de que
En la forma de los cristales se encuentra algo que corresponde a una especie de actividad sexual, lo que es una prueba de la dirección de donde sopla el viento actualmente sobre el campo de la ciencia. Y cada año que pasa aportará nuevos hechos que corroborarán la exactitud del principio hermético de género. Se encontrará que el género está en operación constante, manifestándose en todo el campo de la materia inorgánica, así como el del campo de la energía o fuerza. La electricidad se considera actualmente como algo en lo que todas las demás formas de energía se mezclan o disuelven. La teoría eléctrica del universo es la última doctrina científica emitida y está adquiriendo rápidamente gran popularidad y aceptación. Y de esto se deduce que, si hemos podido descubrir en el fenómeno de la electricidad, en la misma raíz o fuente de sus manifestaciones, una evidencia clara e inequívoca de la presencia del género y sus actividades, se puede afirmar sin miedo que la ciencia llegará últimamente a ofrecer pruebas de la existencia de todos los fenómenos del universo, de este gran principio hermético, el principio del género. No es necesario perder el tiempo hablando del conocido fenómeno de la atracción y de la repulsión de los átomos, de la afinidad química, de los amores y odios de las moléculas, de la atracción o cohesión entre las partículas de la materia. Esos hechos son harto conocidos como para exigir mayores comentarios. Pero, ¿se ha pensado alguna vez que en todas esas cosas no son más que manifestaciones del principio de género? ¿No se ve claramente que el fenómeno es general, trátese de corpúsculos, moléculas o electrones? Y todavía más, ¿no es enteramente razonable y lógica la enseñanza hermética que afirma que la misma ley de la gravitación, esa extraña atracción por la cual todas las partículas y cuerpos en el universo tienden unos hacia otros, no es sino otra manera de manifestarse del principio del género que opera en la dirección de atraer las energías masculinas hacia las femeninas y viceversa? No es posible ofrecer pruebas científicas por el momento, pero si se examinan los fenómenos a la luz de las doctrinas herméticas sobre el asunto, se verá que no existe hipótesis alguna mejor que la actual que explique los problemas. Sométase todos los fenómenos físicos a la prueba y verá que el principio del género se hace evidente. Pasemos ahora a considerar la operación de este principio en el plano mental. Muchos hechos interesantes están esperando nuestro examen. Entonces, ¿qué nos dice este principio del género? Nos dice, existe el femenino y el masculino. Ninguno de los dos es mejor. Tienen que estar conviviendo los dos y tiene que haber un equilibrio para que tú puedas estar en armonía. Dentro del plano mental, si nosotros estamos constantemente más vibrando desde el lado masculino, pues vamos a dejar el lado femenino de lado y no vamos a hacer que esa parte de nosotros, que es la receptiva, digamos, nos ayude a poder lograr, por ejemplo, nuestras metas. Entonces, para poder nosotros aplicarle en nuestra vida, tenemos que entender que tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio entre lo femenino y lo masculino. El que nosotros seamos más receptivos, más intuitivos, el poder practicar lo que es la meditación, el trabajar en esas partes de nosotros que nos van a llevar al lado femenino y poder nosotros, el lado masculino también estar, digamos, equilibrado con la voluntad, con la forma de elegir, con la forma de dirigir. Esas es el equilibrio que el ser humano debería buscar. Aquí hay un capítulo más que va a hablar un poco más de lo que es el género mental. ¿Ok? Para nosotros entenderlo un poco más. Nos dice, género mental. Los estudiantes de psicología que han seguido atentamente el tren del pensamiento moderno en lo que respecta a los fenómenos mentales habrán quedado extrañamente de la rara insistencia de la idea o concepto de la dualidad mental que se ha manifestado tan fuertemente durante los 10 o 15 años últimos, y que ha dado origen a gran número de plausibles teorías concernientes a la naturaleza y constitución de esta, doblemente.
El difunto Thompson Hudson alcanzó gran popularidad en 1893 al enunciar su conocida teoría sobre la mente objetiva y subjetiva, que según sostenía existían en cada individuo. Otros autores han llamado igualmente la atención con sus teorías referentes a las mentes consciente y subconsciente, mente voluntaria e involuntaria, mente activa y pasiva, etc. Esas teorías podrán diferir según cada autor, pero siempre queda el principio básico, que es el de la dualidad mental. El estudiante de la filosofía hermética se siente tentado por la sonrisa cuando lee y oye hablar de esas numerosas teorías nuevas respecto a la dualidad de la mente, adhiriéndose cada escuela tenazmente a su propia doctrina, proclamando cada una con empeño que ha sido ella la que ha descubierto la verdad. El estudiante que hojee el libro de la historia oculta encontrará en su mismo principio referencias a las antiguas enseñanzas herméticas sobre el principio del género. Y si prosigue su examen, encontrará que esta antigua filosofía conoció el fenómeno de la dualidad mental y la explicó mediante la teoría del género en la mente. Este concepto del género mental puede ser explicado en pocas palabras a los estudiantes que ya se han familiarizado con las teorías modernas que adulen al mismo. El principio masculino de la mente corresponde a la llamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntaria o activa, etc. En tanto que el principio femenino corresponde a la llamada mente subjetiva, subconsciente, involuntaria, pasiva, etc. Por supuesto, la enseñanza hermética no concuerda con las muchas teorías modernas concernientes a las dos fases de la mente, ni admite muchos de los hechos proclamados por esas escuelas en apoyo de ese doble aspecto. Si indicamos la fase de la concordancia, es para facilitar al estudiante la asimilación de los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre la filosofía hermética. Los estudiantes de Hudson conocerán la proporción que se hace en el principio del segundo capítulo de su obra La ley de los fenómenos psíquicos, que dice: la jerigonza mística de los filósofos herméticos expresa la misma idea general, o sea, la dualidad de la mente. Si el Dr. Hudson se hubiera tomado el trabajo de descifrar algo más la jerigonza mística de la filosofía hermética, hubiera recibido mucha luz sobre el punto de la dualidad de la mente, pero entonces quizás su obra más interesante no hubiera sido escrita. Consideremos ahora las enseñanzas herméticas concernientes al género mental. Los instructores herméticos imparten enseñanzas concernientes a este punto, pidiendo a sus discípulos que se atengan al proceso de su propia conciencia, a su propio yo. El discípulo fija entonces su atención internamente sobre el ego que está en cada uno de nosotros. Cada estudiante ve que su propia conciencia le da como primer resultante de la existencia de su yo. Yo soy. Esto al principio parece ser la palabra final de la conciencia, pero un examen ulterior desprende el hecho de que este yo soy puede separarse en dos partes distintas o aspectos que, si bien trabajan al unísono y en conjunción, sin embargo pueden ser separadas en la conciencia. Si bien al principio parece que solo existe un único yo, un examen más cuidadoso revela que existe un yo y un mí. Este par mental difiere en características y naturaleza, y el examen de esta, así como el de los fenómenos que surgen de la misma, arrojan gran luz sobre muchos de los problemas de la influencia mental. Conocemos considerando el mí, que generalmente se confunde con el yo. Si no se profundiza mucho en los recesos de la conciencia, el hombre piensa en sí mismo, en su aspecto de mí o me, como si estuviera compuesto por ciertos sentimientos, agrados, gustos y disgustos, hábitos, lazos especiales, características, etc. Todo lo cual forma su personalidad o el ser que conoce el mismo y los demás.
El hombre sabe que estas emociones y sentimientos cambian, que nacen y mueren, que están sujetos al principio del ritmo y al de polaridad, cuyos principios lo llevan de un extremo a otro. También piensa en sí mismo como cierta suma de conocimientos agrupados en su mente, que forman así una parte de él. Este es el mí o me del hombre. Pero quizás hemos concebido demasiado a prisa. El mí de muchos hombres está compuesto en gran parte de la conciencia que tienen de su propio cuerpo y de sus apetitos físicos, etc. Y estando su conciencia limitada en alto grado a su naturaleza corporal, prácticamente viven allí. Algunos hombres van tan allá en esto que consideran su apariencia personal como una parte de su mí y realmente la consideran parte de sí mismos. Un escritor dijo con mucho humorismo en una oportunidad que el hombre se compone de 3 partes: alma, cuerpo y vestidos. Y esto haría que muchos perdieran su personalidad si se les despojara de sus vestidos. Pero aún aquellos que no están tan estrechamente esclavizados por la idea de su apariencia personal, lo están por la conciencia de sus cuerpos. No pueden concebirse sin él. Su mente les parece que es algo que les pertenece a su cuerpo, o que en muchos casos es realmente cierto. Pero conforme el hombre adelanta en la escala de la conciencia, va adquiriendo el poder de desprender de su mí, de esa idea corporal, y puede pensar de su cuerpo que es algo que pertenece a su propia parte mental, pero aún entonces es muy capaz de identificar el mí completamente con sus estados mentales, sensaciones, etc., que siempre existen dentro de él, e identificará esos estados consigo mismo en vez de estimularlos como simples cosas producidas por su mentalidad, existentes en él, dentro de él y provenientes de él, pero que sin embargo no son él mismo. Puede comprobar también que esos estados cambian mediante un esfuerzo volutivo y que es capaz de producir una sensación o estado de naturaleza completamente opuesta de la misma manera, y sin embargo sigue existiendo siempre el mismo mí. Después de un tiempo, podrá así dejar a un lado esos diversos estados mentales, emociones, sentimientos, hábitos, cualidades, características y otras posesiones personales, considerándolas como una colección de cualidades, curiosidades o valiosas posesiones del no mí. Esto exige mucha concentración mental y poder de análisis de parte del estudiante, pero ese trabajo es posible y hasta los que no están muy adelantados pueden ver en su imaginación cómo se realiza el proceso descrito. Después de realizado ese ejercicio, del discípulo se encontrará en posesión consciente de un ser que puede ser considerado bajo su doble aspecto del yo y de mí. El mí se sentirá como algo mental en lo que pueden producirse los pensamientos, ideas, emociones, sentimientos y estados mentales. Puede ser considerado como si fuera la matriz mental, según decían los antiguos, capaz de generar mentalmente. Este mí se denuncia a la conciencia poseyendo poderes de creación y generación latentes de todas las clases. Su poder de energía creadora es enorme, según puede sentirlo uno mismo. Pero, a pesar de todo, se tiene la conciencia de que debe recibir a alguna forma de energía, bien del mismo yo, inseparable compañero, o bien de algún otro yo, a fin de que así pueda producir sus creaciones mentales. Esta conciencia aporta consigo una realización de la enorme capacidad de trabajo mental y de poder creador que encierra. El estudiante encuentra pronto que no es todo lo que hay en su conciencia íntima, pues ve que existe un algo mental que puede querer que el mí obre de acuerdo con cierta línea creadora y que, sin embargo, permanece aparte como testigo de la creación mental. A esta parte de sí mismo se le da el nombre del yo y puede reposar en su conciencia voluntad. Allí se encuentra no una conciencia de una capacidad de generar y crear activamente en el sentido del progreso gradual
común a las operaciones mentales, sino más bien la conciencia de una capacidad de proyectar una energía del yo al mí. Querer que la creación mental comience y proceda. También se experimenta que el yo puede permanecer aparte, testigo de las operaciones o creaciones mentales del mí. Este doble aspecto existe en la mente de toda persona. El yo representa al principio masculino del género mental y el mí al principio femenino. El yo representa al aspecto del ser, el mí, el aspecto de devenir. Se notará que el principio de correspondencia opera en este plano, lo mismo que en el que se realiza la creación del universo. Los dos son parecidos, si bien difieren enormemente en grado, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Estos aspectos de la mente, los principios masculino y femenino, el yo y el mí, considerados en relación con los fenómenos psíquicos y mentales ya conocidos, dan la clave maestra para dilucidar la operación y manifestación de esas nebulosas regiones de la mente. El principio del género mental aporta la verdad que se encierra en todo el campo de los fenómenos de influencia mental. La tendencia del principio femenino es siempre la de recibir impresiones, mientras que la tendencia del masculino es a darlas o a expresarlas. El principio femenino tiene un campo de acción mucho más variado que el masculino. El principio femenino conduce al trabajo de generar nuevos pensamientos, conceptos, ideas, incluso la obra de la imaginación. El masculino se centra en el acto de querer en sus varias fases. Sin embargo, sin la ayuda activa de la voluntad del principio masculino, el femenino puede contentarse con generar imágenes mentales que son el resultado de impresiones recibidas del exterior, en vez de producir creaciones mentales originales. Las personas que pueden prestar continuada atención a un sujeto emplean activamente ambos principios mentales. El femenino en el trabajo activo de la generación mental y el masculino en estimular y dar energía a la porción creadora de la mente. La mayoría apenas hace uso del principio masculino y se centra con vivir de acuerdo con los pensamientos e ideas que se filtran en su mí y provienen del yo de otras mentalidades. Pero no es nuestro propósito detenernos en esa faz del asunto, cosa que puede estudiarse en cualquier tratado, de psicología, con la clave ya indicada sobre el género mental. El estudiante de los fenómenos psíquicos conoce la realidad de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos, siguiendo las teorías de dualidad mental promulgadas por los diferentes instructores. Y hasta cierto punto están en lo cierto, porque realmente existe una manifestación clara y definida de dos fases distintas de actividad mental. Pero si estos estudiantes consideran esa dualidad a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental, dirían que la clave tan buscada la tienen al alcance de la mano. En los fenómenos telepáticos se ve que la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento y él permite desarrollarlo y madurarlo. En la misma forma, obra la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de una persona da la sugestión dirigiendo una corriente de energía o poder vibratorio hacia el principio femenino de otra, y ésta, al aceptarla, la hace suya y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desenvuelve, y a su tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, mientras que en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, que pues aquel pájaro pone sus huevos en un nido ajeno. El proceso normal es que el principio masculino y el femenino de una persona obren coordinada y armoniosamente conjuntamente.
Pero desgraciadamente el principio masculino del hombre corriente es demasiado inherente y perezoso para obrar, y el despliegue de poder volitivo es muy ligero, y en consecuencia la mayoría está dirigida por las mentes y voluntades de los hombres, a quienes se permite querer y pensar por uno mismo. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace el hombre corriente? ¿No es la mayoría de los hombres simple sombra o eco de lo que tienen una mente o voluntad más fuerte que la suya? La perturbación proviene que el hombre corriente descansa casi completamente en su conciencia del mí y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en un principio femenino mental, y su principio masculino, en el que reside la voluntad, está inactivo e inerte. El hombre fuerte del mundo manifiesta invariablemente el principio masculino de voluntad, y su fuerza depende materialmente de este hecho, y en vez de vivir en las impresiones que le producen otras mentalidades, domina su propia mente mediante su voluntad, y obteniendo así la clase de imágenes mentales que quiere, y dominando así también las mentes ajenas de la misma manera. Contémplese un hombre fuerte y véase cómo se las arregla para implantar sus gérmenes mentales en la mente de las masas, obligándolas así a pensar de acuerdo con sus deseos. Este es el porqué de las masas son como rebaños de carneros, que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes y actividades mentales. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son las que pueden emplear su principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás. El actor que hace reír o llorar a la concurrencia está haciendo uso de este principio. Igualmente sucede con el orador, político, predicador o cualquier otro que arraiga la atención pública. La influencia peculiar que ejerce un hombre sobre otro es debida a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, de la fascinación, etc., así como también de los fenómenos agrupados bajo el nombre hipnotismo. El estudiante que se ha familiarizado con los fenómenos generales dominados psíquicos habrá descubierto la importancia parte que desempeña en los citados fenómenos esa fuerza que la ciencia llama sugestión, por cuyo término se indica el proceso o método por el cual se transfiere una idea o se imprime sobre la mente de otro, obligando así la segunda mentalidad a obrar concordadamente. Una verdadera comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos a que la sugestión da origen, pero aún es más necesario el conocimiento de la vibración y del género mental, porque todo el principio sugestivo depende de estos. Los escritores sobre la materia de sugestión dicen que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso ni indican alguna analogía mediante la cual sea más fácil comprender la idea. Si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se verá que la energización del principio femenino por la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza, y el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio. En realidad, la doctrina hermética afirma que la misma creación del universo obedece a dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico, siempre está en operación el principio del género, la opresión de los principios masculino y femenino. Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y aún más que esto, cuando se comprende este principio, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos en vez de quedarse confuso ante ellos.
El principio realmente trabaja en la práctica porque está basado sobre las leyes universales e inmutables de la vida. No entraremos ahora en una dilucidación detallada de los diversos fenómenos concernientes a la influencia mental o a la actividad psíquica. Hay muchos libros, en su mayor parte muy buenos, que se han escrito últimamente sobre el asunto. Los hechos principales señalados en estas obras son exactos, aunque los diversos autores tratan de explicarlos por las diferentes teorías de su propia cosecha. El estudiante puede familiarizarse con esas materias y utilizando la doctrina del género mental podrá coordinar convenientemente la masa caótica de teorías y enseñanzas en conflicto y podrá además adueñarse completamente del asunto si a ello sintiera inclinado. El objetivo de esta obra no es el de dar una explicación externa de los fenómenos psíquicos, sino más bien el de indicar sencillamente la clave maestra que abre las muchas puertas que conducen al templo del saber, si se desea explorar su interior. Creemos que al examinar las enseñanzas encerradas en el Kybalión, es fácil encontrar la explicación de muchas dificultades que confunden. De nada sirve entrar en detalles referentes a las muchas características de los fenómenos psíquicos y mentales si al estudiante le son dados los medios para comprender el asunto que atrae su atención. Con la ayuda del Kybalión se puede entrar en cualquier biblioteca, pues la antigua luz del Egipto iluminará las páginas confusas y los problemas oscuros. Este es el verdadero objeto de esta obra. No venimos a exponer una filosofía nueva, sino a suministrar las bases fundamentales de la antigua enseñanza universal que esclarece todas las doctrinas y que servirá para conciliar todas las teorías, por diferentes u opuestas que parezcan. Y con esto hemos terminado el principio del género, donde nos ha dicho, nuestro cuerpo, nuestra parte mental, tiene dos aspectos. El aspecto consciente, que es la parte femenina, y la parte subconsciente, que es la parte masculina. Lo puedes llamar de diferente nombre, objetiva, subjetiva, consciente o inconsciente, como tú desees, pero al mismo tiempo, al final, es lo mismo. Si hay coherencia en estos dos aspectos, vas a ser capaz de crear. Por eso se dice que la mente consciente es la que pone las semillas. Y en cambio la mente subconsciente es la que hace crecer las semillas. Entonces este principio nos dice que ambos, tanto el lado femenino como el masculino en nuestra mente debería estar en armonía. Muchas veces nos vamos más por la mente consciente y dejamos de lado la mente subconsciente. Entonces tiene que estar en armonía para que tú puedas crear, para que nuestra mente consciente pueda, crecer cosas maravillosas y desde ahí tú puedas vibrar. La vibración, como dice, es una parte fundamental para la persona. Para que podamos, atraer nuevas cosas maravillosas, tenemos primero que vibrar de forma diferente y para eso tiene que estar en armonía tu parte femenina y tu parte masculina, el consciente y el inconsciente. Entonces, para terminar el libro, el Kybalión, están los axiomas herméticos. En el capítulo 15, los axiomas herméticos son como citas, pero trae su explicación, ¿sí? Primer axioma, la posesión del conocimiento, si no va acompañado por una manifestación y expresión en la práctica y en la obra, es lo mismo que el enterrar mentales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, deben emplearse. La ley del uso es universal y el que la viola sufre por haberse puesto en conflicto con las fuerzas naturales. El Kybalión. Las enseñanzas herméticas han sido cuidadosamente mantenidas en secreto en el corazón de sus afortunados poseedores por las razones ya expuestas, pero nunca se pensó en mantenerlas siempre así. La ley del uso está encerrada en dichas enseñanzas, como puede verse en el párrafo anterior.
tomado de el Kybalión, que lo afirma estrictamente. Si no se emplea y expresa el conocimiento, es una cosa vana que no puede aportar el menor beneficio a su poseedor ni a su raza. Guardémonos de toda avaricia mental y expresemos en la acción lo que hayamos aprendido. Estúdiese los axiomas y aforismos, pero practíquelos también. Damos a continuación algunos de los más importantes axiomas herméticos tomados del Kybalión, con algunos comentarios agregados. Que cada uno los haga suyo y los practique y emplee, porque nunca serán realmente una posición propia hasta que se los haya llevado a la práctica. Segundo axioma: para cambiar vuestra característica o estado mental, cambiar vuestra vibración. El Kybalión. Uno puede cambiar sus vibraciones mentales mediante el esfuerzo de la voluntad, fijando la atención deliberadamente sobre el estado deseado. La voluntad es la que dirige la atención y esta es la que cambia la vibración. Cultívese el arte de estar atento por medio de la voluntad y se habrá resuelto el problema de dominar las propias modalidades y estados de la mente. Tercer axioma: para destruir un grado de vibración no deseable, póngase en operación el principio de polaridad y concéntrese la atención en el polo opuesto al que desea suprimir. Lo no deseable se mata cambiando su polaridad. Esta es una de las más importantes fórmulas herméticas y está basado sobre verdaderos principios científicos. Ya se indicó que un estado mental y su opuesto eran sencillamente dos polos de una misma cosa y que, mediante la transmutación mental, esa polaridad podría ser invertida. Los modernos psicólogos conocen este principio y lo aplican para disolver los hábitos no deseables, aconsejando a sus discípulos la concentración sobre la opuesta cualidad. Si uno tiene miedo, es inútil que pierda su tiempo tratando de matar el miedo, sino que debe cultivar el valor y entonces el miedo desaparecerá. Algunos autores han expresado esta idea ilustrándola con el ejemplo de una habitación oscura. No hay que perder el tiempo tratando de arrojar afuera la oscuridad, sino que es muchísimo mejor abrir las ventanas y dejar entrar la luz, y la oscuridad desaparecerá por sí sola. Para matar una cualidad negativa es necesario concentrarse sobre el polo positivo de una misma cualidad y las vibraciones cambiarán gradualmente de negativas en positivas hasta que finalmente se polarizará en el polo positivo en vez de estarlo en el negativo. La inversa es también verdad, porque muchos han encontrado el dolor por haberse permitido vibrar demasiado constantemente en el polo negativo de las cosas. Cambiando la polaridad pueden dominarse las modalidades y estados mentales, rehaciendo toda la disposición propia y construyendo así el carácter. Mucha parte del dominio que los herméticos avanzados poseen sobre su mentalidad es debida a la inteligencia, a la inteligente aplicación de la polaridad, que es uno de los más importantes aspectos de la transmutación mental. Recuérdese el axioma hermético citado anteriormente que dice: la mente, así como los metales y los elementos, pueden transmutarse de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. Dominar la polaridad significa dominar los principios de la transmutación o la alquimia mental, porque salvo que se adquiera el arte de cambiar la propia polaridad, no se podrá afectar el ambiente que nos rodea. Si comprendemos este principio, podemos cambiar nuestra propia polaridad, así como la de los demás, siempre que dediquemos a ello tiempo, el cuidado, el estudio y la práctica necesarios para dominar este arte. El principio es verdad, pero los resultados que se obtienen dependen de la persistencia, paciencia y práctica del estudiante. Siguiente axioma.
El ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. Como ya explicamos en los capítulos anteriores, los herméticos sostienen que el principio del ritmo se manifiesta en el plano mental, así como en el plano físico, y que la encadenada sucesión de modalidades, sentimientos, emociones y otros estados mentales son debidos al movimiento oscilante del péndulo mental, que nos arrastra de un extremo a otro. Los herméticos enseñan además que la ley de la neutralización nos capacita en gran extensión a sobreponernos a la operación del ritmo de la conciencia. Como ya hemos explicado, existe un plano de conciencia superior, así como uno inferior, y el maestro, elevándose mentalmente al plano superior, hace que la oscilación del péndulo mental se manifieste en el plano inferior, mientras él permanece en el otro, liberando así a su conciencia de la oscilación contraria. Esta se efectúa polarizándose en el yo superior, elevando así las vibraciones mentales del ego sobre el plano de conciencias ordinarias. Es lo mismo que levantarse por encima de una cosa y permitir que ésta pase por debajo. El hermético avanza, se polariza en el polo positivo de su ser, el yo soy, más bien que en el polo de su personalidad, y rehusando y negando la operación del ritmo, se eleva sobre su plano de conciencia, permaneciendo firme en su afirmación de ser, y la oscilación pasa en el plano inferior sin cambiar para nada su propia polaridad. Esto lo realizan todos los individuos que han alcanzado cualquier grado de dominio propio, comprendan o no la ley. Esas personas rehúsan sencillamente el dejarse arrastrar por la oscilación, y afirmando resueltamente su superioridad, permanecen polarizados positivamente. El maestro, por supuesto, alcanza un mayor grado de perfeccionamiento porque comprende perfectamente la ley que está dominando con la ayuda de una ley superior, y mediante su voluntad adquiere un grado de equilibrio y firmeza casi imposible de concebir por los que se dejan llevar de un lado a otro por las oscilaciones de la emotividad. Recuérdese siempre, sin embargo, que el principio del ritmo no puede ser destruido porque es indestructible. Solo es posible sobreponerse a una ley equilibrándola con otra, manteniéndose así el equilibrio. Las leyes del equilibrio operan tanto en el plano mental como en el físico, y la comprensión de estas leyes le permiten a uno sobreponerse a ellas, contrabalanceándolas. Siguiente axioma. Nada escapa al principio de causa y efecto, pero hay muchos planos de causación y uno puede emplear las leyes del plano superior para dominar a las del inferior. Comprendiendo la práctica de la polarización, el hermético se eleva al plano superior de causación, equilibrando así las leyes de los planos inferiores. Elevándose sobre el plano de las causas ordinarias, se convierte uno, hasta cierto punto, en una causa en vez de ser un simple efecto, pudiendo dominar los sentimientos y modalidades propias y neutralizando el ritmo. Se puede rehuir gran parte de las operaciones de la ley de causa y efecto en el plano ordinario. Las masas se dejan arrastrar obedeciendo al ambiente que las rodea, a las voluntades y deseos de algunos hombres más fuertes que ellas, a los efectos de las tendencias heredadas o a las sugestiones u otras causas exteriores, no siendo más que simples fichas en el tablero de ajedrez de la vida. Elevándose sobre esas causas, los herméticos avanzados buscan un plano de acción mental superior y, dominando sus propias causalidades, se crean un nuevo carácter, cualidades y poderes mediante los cuales se sobreponen a su ambiente ordinario, haciéndose así directores en vez de dirigidos. Esos individuos ayudan a la realización del juego de la vida conscientemente, en vez de dejarse mover por influencias, poderes o voluntades externas. Emplean el principio de causa y efecto en vez de dejarse dominar por él. Por supuesto, aún los seres más elevados están sujetos a este principio según se manifiesta en los planos superiores, pero en los inferiores son señores
y no esclavos, según dice el Kybalión. Y último axioma. El sabio sirve en lo superior, pero rige en lo inferior. Obedece a las leyes que están por encima de él, pero en su propio plano y en las que están por debajo de él, rige y ordena. Sin embargo, al hacerlo forma parte del principio en vez de oponerse al mismo. El sabio se sumerge en la ley y comprendiendo sus movimientos opera en ella en vez de ser su ciego esclavo. Semejantemente al buen nadador va de aquí para allá según su propia voluntad en vez de dejarse arrastrar como el madero que flota en la corriente. Sin embargo, el nadado y el madero, el sabio y el ignorante, están todos sujetos a la ley. Aquel que esto comprenda va en el buen camino que conduce al adaptado. Para concluir, recordemos nuevamente el axioma hermético que dice que la verdadera transmutación hermética es el arte mental. En dicho axioma, el hermético indica que el ambiente externo se influencia mediante el poder de la mente. El universo, que es totalmente mental, puede ser solamente dominado mediante la mentalidad. En esa verdad se encontrará la explicación de todos los fenómenos y manifestaciones de los diversos poderes mentales que tanto están atrayendo la atención actualmente en el siglo XX, en el pleno siglo XX. Tras toda la enseñanza dada por las diversas escuelas o religiones, yace siempre constantemente el principio de la sustancialidad mental del universo. Si este es mental, en su naturaleza intrínseca, fácilmente se deduce que la transmutación mental debe modificar y transformar las condiciones y los fenómenos del universo, y que la mente debe ser el mayor poder que puede afectar sus fenómenos. Si se comprende esta verdad, todos los llamados milagros y maravillas dejarán de tener punto alguno oscuro, porque la explicación es por demás clara y sencilla. El todo es mente, el universo es mental. El Kybalión. Y con esto hemos terminado el libro, chicos. Con esto terminamos el libro con los axiomas que nos dejan una gran enseñanza. Como el todo es mental, todo cambio que queramos hacer primero se va a producir acá. No podemos cambiar lo exterior si primero no cambiamos el interior. No podemos cambiar a las personas que nos rodean si primero tu vibración está, digamos, como que en el polo negativo. Tenemos que aprender estos 7 principios y poder aplicarlo para nosotros, digamos, ya no quejarnos tanto de la vida, no tanto quejarnos desde nuestro ego, que es constantemente en queja, sino que vivamos desde un aspecto más positivo, desde un aspecto mental más en paz, más en tranquilidad, y desde ahí poder cambiar nuestro mundo exterior. Como es adentro, como dice el Kybalión, es afuera. Primero es adentro, primero tu mente subconsciente, comenzar a sembrar cosas hermosas para poder nosotros físicamente también expresarlas. Listo, espero que les haya gustado este libro maravilloso y nos encontramos con otra lectura muy pronto.